Buenas tardes, mi nombre es John Freddy Suárez, resido en la ciudad de Mosquera, Cundinamarca. La idea del desarrollo de este video es socializar lo aprendido en la materia de legislación laboral. El rol que desempeñé fue el de gerente de talento humano. Las experiencias, las competencias aprendidas fueron muy gratas, ya que en ellas aprendí mucho a desarrollar un contrato de trabajo que no conocía, conocer los formatos de afiliaciones, como son los de la CPS, los de la Caja de Compensación, los de la ARL, ¿sí? Hacer un proceso de selección de personal, hacer entrevistas, cómo se deben hacer, cómo se deben desarrollar. Fue grato aprender cómo se liquidan unas vacaciones, cómo se liquidan unas horas extras, cómo se liquidan unas cesantías, los porcentajes que están establecidos por ley. Eh, También fue muy importante conocer cómo se distribuyen estos porcentajes y es importante que en nuestro diario, nosotros como trabajadores, tener claro cuando la gente de recursos humanos hace su nómina, qué deducciones se tienen derecho y a cuáles no, para así uno mismo poder estar controlando su salario. Dentro del trabajo colaborativo con los compañeros al principio nos costó bastante trabajo, pues mientras que se fue conociendo la herramienta y a medida que se iban desarrollando los ejercicios, pues al final se pudo hacer un trabajo completo y muy grato para todos. Eh, Dentro del capítulo que voy a desarrollar o voy a hacer referencia es el capítulo 4 de la unidad 2, que trata sobre el impuesto a la renta para la equidad, las CREP, ¿sí? Vamos a hablar de cuándo surgen, por qué surgen, cuándo nacieron. Pues nacieron el 1 de mayo del 2013, surgen por la carga laboral que tenían los patronos o las empresas y que éstas hacían que no se pudiera generar empleo. Lo estableció la ley 1607 de 2012, que decía que exoneraba de impuestos para fiscales como el SENA y CBF con el fin de generar menos impuestos a las CREP. Pero este se grava no sobre la nómina, sino sobre las utilidades de la empresa. Se liquida de manera anual. Dentro de ello tenemos unos sujetos pasivos, sociedades, personas jurídicas asimiladas y contribuyentes y declarantes de renta, sociedades y entidades de extranjeras, contribuyentes y declarantes de renta, solo van a tributar sobre los ingresos de la fuente nacional a través de los sucursales o establecimientos permanentes. Las entidades no pasivas, entidades sin ánimo de lucro, sociedades constituidas y usuarios de zonas francas que hayan sido ya declaradas como zonas francas. Requisitos para el beneficio: empleados que devenguen menos de 10 salarios mínimos vigentes. ¿Cuál es el monto del impuesto CREP? El impuesto sobre la renta para la equidad se estableció en un 8%, pero actualmente y de forma transitoria hasta el año 2015 este impuesto será del 9%. Eso es importante conocerlo. ¿Cómo se distribuirá este impuesto para el año 2015? Se distribuirá de la siguiente manera: 2.2 para el ICBF, el 1.4 para el SENA, el 4.4 será el sistema de gestión de salud, el 1% se pagará de forma transitoria hasta el 2015 y se distribuirá así: 40% para las universidades públicas, el 30% nivelación de la unidad per cápita y el 30% para inversión al sector agropecuario. A quienes no tienen, para hacer la liquidación de estos las deducciones que no se aceptan para descontar son deducciones por donaciones, deducciones por la compra de activos fijos que se realicen para la parte productiva, deducciones especiales por inversión en nuevas plantaciones en desarrollo, como son científico, tecnológico, en control y mejoramiento del medio ambiente y por amortizaciones en el sector agropecuario. Eso es todo lo referente al capítulo 4 sobre el impuesto CREP, ¿sí?
Desarrollamos el capítulo 5 también, que son los regímenes especiales, los reglamentos del Ministerio de Trabajo, que hay que conocerlos, la protección a a la maternidad, algo muy importante para las madres, prestaciones sociales en caso de muerte de algún trabajador. Entonces veamos en resumido algunos de los temas. Entonces, los regímenes especiales, hablamos del servicio doméstico. ¿Qué es el servicio doméstico? Es el trabajador natural que a cambio de una remuneración presta su servicio personal en forma directa, en un hogar o una casa de familia, de manera habitual bajo una subordinación o dependencia, residiendo o no en el lugar de trabajo, a una o varias personas naturales, en la ejecución de tareas de aseo, cocina, lavado, planchado, cuidado de niños y demás tareas propias de un hogar. Tienen derecho al pago del salario mínimo legal mensual vigente. Se puede componer como una parte de especie si gana el mínimo. La parte en especie no puede superar el 30%. O sea que eso es importante para las personas que trabajan en este oficio, que conozcan cómo es su salario, cómo está constituido y a qué tienen derecho. Entonces sigamos. Si el trabajo se realiza por días o horas, se hará la conversión a días y horas. Tienen derecho a un descanso remunerado los días domingos y los días festivos, por el hecho de laborar toda una semana. Para el caso de los empleados por días o por horas, el pago de descanso dominical será una sexta parte del valor del día del trabajo. O sea que es importante que se conozca que si se trabaja dentro de la hora, dentro de una semana, de lunes a viernes, de lunes a sábado, perdón, el domingo es por derecho tiene su día de descanso. Dentro del servicio doméstico se tiene derecho a las cesantías, pues que es el salario básico para liquidar, no podrá ser menor a un salario mínimo, ¿sí? Tiene derecho a sus intereses de cesantías, tiene derecho a una dotación, que es importante que se sepa, calzado y un vestido de la labor, cuando el salario no sobrepase los dos salarios mínimos legales vigentes. Es importante conocerlo para las personas que trabajan en este sector. Importante, deben ser afiliados a su salud, a sus riesgos, a su pensión y a sus vacaciones. Muchas veces compartimos con estos casos donde las personas no reclaman estos derechos y el empleador no afilia a sus empleados eh, a estas ¿qué? A estas entidades, ¿sí? También tienen su derecho a su indemnización por su despido, como cualquier empleado de una compañía o una empresa. Jornada de trabajo no puede exceder las 10 horas diarias. En caso de embarazo no podrá ser despedido y tendrá derecho a licencia de 14 semanas en época de parto. El empleador deberá conservar su trabajo durante la licencia, igual que aplica esta ley para cuando las personas trabajan en las compañías de empresa, así también es para el servicio doméstico. Estos trabajadores no tendrán derecho al pago de prima. Hablemos ahora de los reglamentos del Ministerio de Trabajo. Entonces, ¿qué nos dicen? Que todo empleador que tenga más de 5 trabajadores de carácter permanente en las empresas comerciales o más de 10 en las industriales o más de 20 en las agrícolas está obligado a tener un reglamento de trabajo, el cual es un conjunto de normas que determinan las condiciones a que debes ajustarse el empleador y sus trabajadores frente a las relaciones de trabajo. Los empleadores que tengan a su servicio 10 o más trabajadores permanentes deben elaborar un reglamento especial de higiene y seguridad a más tardar dentro de los 3 primeros meses de inicio de labores si se trata de un establecimiento nuevo. Además debemos contar, se debe contar con programas de salud ocupacional. Toda empresa debe tener un sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo con el fin de mitigar los riesgos a que se expone el trabajador durante el desarrollo de su actividad o su tarea. Debe practicarse exámenes ocupacionales, exámenes periódicos, en son de tener a un empleado en óptimas condiciones para desarrollar pues, su tarea a la cual fue contratado. Es importante recalcar, perdón, que las ARLs brindan el apoyo de capacitación, de prevención, ¿sí? A todos los empleados para mitigar todos los posibles riesgos y enfermedades profesionales a que llegase a estar expuesto el trabajador durante el desarrollo de su tarea. Es importante que las organizaciones tengan su COPAS. Toda empresa que tenga más de 10 trabajadores debe conformarse un comité de medicina, higiene y seguridad en el trabajo
para promover la seguridad y salud en los ambientes de trabajo. Para empresas de menos de 10 trabajadores se tendrá un vigía. En la conformación de este COPAS, el empleador estará compuesto por la mitad por parte del empleador y por la mitad de los empleados. Esto para que haya igualdad en la participación de la toma de decisiones al momento de hacer los comités. Pasemos a hablar de la protección a la maternidad, un tema muy importante hoy día para las madres en estado de embarazo, ya que ellas tienen la protección consagrada por la ley en beneficio de la maternidad. Se concreta en varios frentes, hablemos de ellos. La licencia de maternidad de 14 semanas. Para los efectos de la licencia, la trabajadora debe presentar un certificado médico en el cual debe constar el estado de embarazo de la trabajadora, la indicación del día probable de parto. Es importante informar al departamento el estado en que se encuentra. Luego del parte, la trabajadora debe hacer llegar a la empresa el certificado de nacido vivo para que la empresa realice los respectivos cobros de incapacidad a la EPS. Durante los primeros 6 meses de vida del niño, el empleador está obligado a otorgar 2 descansos de 30 minutos o 1 hora, dependiendo, para que la madre dé de comer a su bebé. En caso de muerte de la madre durante el periodo de la licencia, el padre podrá tomar el tiempo restante para cuidar al niño. Es importante conocer este último término, ya que por desconocimiento no se cumple. Bueno, las prestaciones sociales en caso de muerte de un trabajador. La muerte del trabajador, cualquiera que sea la causa del fallecimiento, origina por parte del empleador la obligación de pagar a sus familias o beneficiarios los salarios y las prestaciones sociales que hayan causado. ¿Sí? Eh, Hay un auxilio funerario en caso de que la persona o los beneficiarios que demuestren haber hecho todos los pagos del entierro reciban un salario base de cotización o el valor correspondiente a la mesada pensionada recibida. Entonces es importante que si en dado caso alguien asume este rol, puede hacer uso de este auxilio funerario para que así lo pueda reclamar, que desafortunadamente también muchas veces se desconoce y las empresas no lo pagan. Eh, Agradeciendo pues todo lo aprendido de esta forma, del material de apoyo que fue suministrado. Agradezco por la atención prestada y un cordial saludo a la tutora Leda Sofía Salcedo y a la directora Ana Estela Mendoza. Muchas gracias, feliz tarde.